24 minutos pasan de las 6 de la mañana y vamos a reconocer que no hubo hasta ahora, de lo poco que transcurre de este viernes, mejor momento que este para saludarnos. Así que, hola, ¿qué tal? Acá Luciana Glesser, junto a Fede Malagrino, maniobrando la puesta en el aire, el streameo. Hola Fede, ¿estás con problemas? Te veo cara, tienes algunos problemas. Embellece este fragmento radial y sobre todo le pone mucha onda, además de hacerlo posible, porque vamos a decirlo todo. ¿Quién lo hace posible sino Fede Malagrino? Apertura de este Bocha de Data, el único programa de la radiofonía argentina que te dura menos de una hora en términos nominales, pero tiene una vida útil que trasciende por mucho el lapso de tiempo que ocupa en la jornada. ¿Por qué? Porque vale en otros usos horarios. Sí, la verdad que sí, te aguanta hasta tu despertar. Vamos a convenir que hasta un poco antes del mediodía sirve, te sirve subirte a este Bocha de Data y así le damos la bienvenida a quienes ya están sintonizados en el 102.1 antenón de esta emisora, que es la única en la que confiamos, también a donde nos está llevando el wifi, fmlapatriada.com.ar, a todos los rincones de los universos posibles, a los fisgoneros y fisgoneras que nos estamos viendo en el canal de YouTube de FM La Patriada, para todos las vías de comunicación abiertas. FM La Patriada en todas las redes sociales, así nos buscás, @FM La Patriada, y va, atención, anotando, 11 22 34 96 72, 11 22 34 96 72, vale todo tipo de aportes. No es una onda, no es si te pinta, es a hacerla. Se tiene que armar esta fanfarria bochera y de alguna manera alterar el esquema de comunicación, emisor, receptor, mensaje, y complejizarla, que se ponga más difícil. Y así, pidiéndote esa pruebita de vida, lo que tengas ahí en la punta de la lengua, queda que agradecerle a Jorge Drexler, el temardo de apertura de este programa. Nos mira todas las mañanas y lo saludamos. Buen día, Jorge, muchas gracias. Completado todo, ¿no? Digo, completado todo, sí, vamos a la que nos toca. Es a darle murra a la tapa de los diarios. En la mesa hay un montón de diarios y hay un montón de información. Agarrate, ahí va, es Bocha de Data. Abrazados al flota que arrancamos esta navegación por los ríos de tinta, sentir este rugir de los tigres de papel y darles la peleita. ¿Cómo vienen hoy los diarios? Bueno, hay alguna que otra fauna exótica que podemos pescar para luego diseccionar en nuestra mesa de autopsia. Pero vamos a arrancar por el diario Clarín, que hoy título y principal de etapa e imagen coinciden, tiene que ver, ¿no?, con la conmemoración de el aniversario número 30 del atentado contra la AMIA, y dice: críticas a la política y la justicia en el acto por el ataque a la AMIA, y la foto de los manifestantes alzadas, las víctimas de este atentado, entre las que sobresale la figura del fiscal Nisman. Polémico. Vamos al margen inferior del diario, que dice: dato positivo en medio de la incertidumbre. La economía rebotó 1,3% mayo contra abril. Este lo pescamos, que algunas preguntas nos surgen sobre este dato positivo que dio a conocer ayer el INDEC respecto al nivel de actividad. Seguimos la navegación y nos vamos a los 3 recuadros que suele ubicar el diario en el margen derecho. En este caso son 4 recuadros, usualmente son 3, pero vamos con los 4 del día de hoy. La interna de Karina Milei y Villarruel, la vicepresidenta, que se coló en la relación con Francia. Ayer la secretaria general de gobierno y hermana del presidente tuvo que ir
de urgencia a encontrarse con el embajador para presentar los respectivos pedidos de disculpas en el marco de la polémica por los cánticos de Enzo Fernández. Seguimos más presionado. Biden parece encaminarse a abandonar la reelección. El candidato demócrata dijo ayer a la mañana que si tenía un diagnóstico clínico, se bajaba de la candidatura y a las 2 horas nos enteramos que tenía COVID. Previo a esto se había confundido ya el nombre de uno de sus secretarios, en realidad se olvidó el nombre y dijo el tipo negro. Bueno, Biden, que viene de tropiezo en tropiezo y le facilita muchísimo, ¿no? Un partido que a esta altura inferimos que ya está liquidado, ¿no? Que el próximo presidente de Estados Unidos vuelve insólitamente a ser Donald Trump. Matan en Córdoba a una influencer de 21 años y el asesino, sería un amigo. Dramático el caso de esta niña que apareció ahorcada, muerte por asfixia. Y así nos pasamos a la volanta de etapa, donde suele destacar deportes y espectáculos. Hoy consigna propina con tarjeta el diario, porque efectivamente Sturzenegger manda el proyecto de ley para que la propina sea incorporada al ticket del restaurante, con el apoyo del sindicato que conduce Barrio Nuevo, gastronómicos, hoteleros, la UDGRA, para blanquear las propinas. Y me permito, ¿no?, hacer alguna pregunta. Propinas altas que te empujan el sueldo, ¿te llevan a pagar ganancias? Mozo, moza. ¿Cómo te ves pagando el impuesto a la renta? Seguimos porque Francella también hoy aparece en la tapa de Clarín, porque se viene la tercera temporada de El Encargado, esta serie que no tuve el gusto de ver, pero no sé por qué me hace pensar directamente en Víctor Santamaría. Listo, recorrido Clarín del día de hoy. La Nación. Karina Milei, título principal del diario, el espacio que reserva el título principal partido en dos, ocupa un 50% de justamente los destacados del día, que se disculpó con Francia por los dichos de la vicepresidenta, contábamos recién, esto era el primer recuadro de tapa del diario Clarín, y título principal de La Nación, que tiene una foto, en este caso es la imagen en la ciudad de Goya, en Corrientes, ayer, que salió para pedir por Loan, y así divide, ¿no?, los principales del día La Nación. Vamos al margen inferior, esta franja que ocupa básicamente el horizontal de la tapa en la parte de abajo, dice ropa y tecnología. Por sus precios, Chile vuelve a tentar a los argentinos, este fenómeno, ¿no?, de la Argentina cara en dólares, que es una decisión deliberada del equipo económico. Ahora sí nos vamos a los tres recuadros. La Nación hoy respeta que sean tres recuadros del margen derecho. El primero dice: dan un paso clave con los bancos para la salida del cepo. Esto tiene que ver con el desarme de los puts, para las cuales entendemos que tuvo que poner cash líquido el gobierno nacional, 90.000 millones de pesos. Desarmaron el 78% de estas posiciones, y acerca, y hay que decir acerca, según la hoja de ruta y la checklist que lleva adelante el equipo económico, se encamina, o cada vez está más cerca de poder levantar el cepo. Una vez más, ¿no?, de acuerdo a su hoja de ruta, a cómo viene siguiendo su plan, eso no garantiza que decidan abrir el cepo de manera forzosa sin tener las garantías de lo que vaya a suceder el minuto después. Bueno, dicho esto, vamos al último recuadro de etapa de La Nación. Encendido reclamo del AMIA a 30 años del horror, y la reserva, el título subordinado de la etapa del diario, el del margen inferior derecho, al caso AMIA, que fue título principal de Clarín. Y en la volanta comparte la imagen de Francella por el lanzamiento de la tercera temporada del Encargado,
Dice el suceso del liceo y los costos de opinar, básicamente debe tener que ver con su personaje, ¿no? Con el personaje que interpreta Guillermo Francella. Y en segundo lugar, porque son dos usualmente los destacados de la volanta de tapa, es la inauguración de la exposición rural. La clásica cita del campo con la ciudad, dice La Nación, acto inaugural con discurso del presidente previsto para este domingo. Página 12. ¿Qué nos dice página 12? Título principal, la imagen de tapa que ocupa, podemos decir, el 90% de la jornada, AMIA, ¿no? Y se ve la imagen de la destrucción luego de la implosión del edificio de la Mutual Israelita Argentina. Bueno, vamos a leerlo. El copete, dicen todos los actos por el 30 aniversario del atentado de la AMIA. Se reclamó por la impunidad y el encubrimiento. Pero allí terminó la unanimidad en los que asistieron el presidente y sus funcionarios. Se reivindicó el juicio en ausencia propuesto por el gobierno, y esto tiene básicamente que conjuzgar a Irán, aunque no esté, y cerrar el capítulo. Y en el de memoria activa se aseguró que solo serviría para cerrar la causa, claro, lo que veníamos diciendo, sin verdad y sin justicia, porque la clave allí está en la conexión interna, ¿no? Hay quienes aseguramos que más allá de las colaboraciones o la intervención, y vamos a ubicar la intervención internacional más cerca de Siria y Libia que de Irán, básicamente fue un atentado perpetrado desde la Argentina. Bueno, en la volanta de tapa, dato de los Juegos Olímpicos y París, porque tiene que ver con la visita de urgencia ayer de Karina Milei a la embajada para que no se le pudra al presidente que viaja a la inauguración de los Juegos Olímpicos, a calmar las aguas, luego de que la vicepresidenta de la Nación dijera que se trataba de un país colonialista, y todo esto por la polémica desatada por dos estrofas que cantó Enzo Fernández cuando volvían, ¿no?, de la Copa América. Dice también página, Corrientes cada vez más escandalosa, removieron a la cúpula policial y piden el desafuero del senador cercano a Valdés. Salta cada vez más, ¿no?, la trastienda política del caso Loan, que sigue sin aparecer. Impresionante, ¿no? Todo un país buscándolo, y ¿dónde está Loan? La carne más barata del mercado es la humana, es un título de hoy de Martín Smoot, me agarró desprevenida, y intimada a liberar la comida. Bueno, acá se distingue, página 12, de las otras tapas. Dice: en plena feria, la justicia exige a Petovelo que abastezca a los comedores, y así completamos hoy el recorrido por página 12. Saltamos a los económicos y se pone linda la cosa. Bueno, AMIA, arrancamos por BAE. AMIA, título principal, fuerte reclamo a los tres poderes, hagan su trabajo. Una multitud pidió cambios legislativos para juzgar el terrorismo y que se avance en la causa. Tiene que ver con las declaraciones de Amos Lineski, el titular de la Mutual Israelita. En rojo, un título destacado: impulso para el juicio en ausencia en la investigación del atentado. Seguimos recorriendo este diario, que suele ser bastante desordenado en su propuesta titular. Tras la falta de acuerdo, el gobierno definirá el aumento del salario mínimo. Fracasó, ¿no? Es la tercera vez que se juntan a discutir el salario mínimo vital y móvil sin ponerse de acuerdo. El Consejo del Salario Mínimo funciona como una paritaria con la presencia de los representantes del Estado, en este caso Capital Humano y Secretaría de Trabajo, que depende de ese ministerio. No estuvo el secretario Julio Cordero, hombre del riñón
del grupo Techin, sí su segundo. Por el otro lado participan las representaciones de los trabajadores, tanto las 2 CTA como la CGT, y también los movimientos sociales, porque el salario mínimo es un salario de referencia al que están atados los planes sociales, que responden un 75% de este monto, jubilaciones mínimas, por supuesto que también, y las bases imponibles para el impuesto a las ganancias, que también hace la equivalencia a cuántos salarios mínimos, y lo propio con los subsidios. Digo, todo es un salario de referencia para decir, bueno, 13 salarios mínimos quedan exentos, por eso es tan importante su actualización. La propuesta que llevaron las representaciones de los trabajadores y los movimientos sociales lo acercaba, hoy está en el orden de un poco menos de 240.000 pesos, querían acercarlo a los 440.000, del lado del Estado la propuesta fue inaceptable, era un aumento en 3 tramos que terminaba llevándolo cerca de los 300, pero recién en la tercera cuota, inadmisible, sobre todo cuando uno considera el salario mínimo del 2015 respecto al del día de hoy, y este salario que, como decíamos, estaba ubicado en la zona de los 230.000 pesos, consigna, cifra, el Centro de Investigación en la República Argentina, que depende de la CTA que conduce Hugo Yasky, este Centro de Estudios Económicos que produce realmente los mejores datos y la mejor interpretación de la dinámica económica argentina, consigna que ese salario mínimo vital y móvil debería ubicarse en los 540.000 pesos, con lo cual el poder de compra supera el 50% de ese mismo salario mínimo que funcionaba como referencia en el 2015, y en el día de la fecha, y una vez más el dato, por tercera vez fracasa el encuentro para consensuar, para acordar una actualización del haber mínimo. Bueno, la actividad económica también presente en BAE, dijimos, ¿no?, que la separábamos para trabajarla con mayor profundidad, rasquetear ahí un poquito a ver qué hay detrás de esa carpeta. La actividad económica que parece haber tocado piso y marcó un leve repunte. También, ¿no?, para preguntarse qué es lo que estamos viendo en estos indicadores, verlos con mayor detenimiento, doble clic en el dato de actividad. Subió la cotización del contado con liquidación y del MEP, pese a la intervención, y la brecha alcanzó el 40%. No me consta que haya habido intervención en el día de ayer, y básicamente porque para intervenir necesitas dólares, y esto es un problema que estaría teniendo el Banco Central, que te agrego el dato, no está presente en los diarios, o por lo menos en el recorrido, en la geografía que hemos visitado hasta ahora, que tuvo que vender reservas el Banco Central. Y ya no estamos hablando de 3 millones, 4 millones, 6 millones, sino que ayer tuvo que desprenderse de 64 millones de dólares. Volvemos a decir que son los mejores meses para la liquidación de la cosecha, temporada de cosecha gruesa, y en paralelo no le sale una al equipo económico porque la soja está en su valor mínimo de los últimos 4 años, con lo cual tiene un serio problema, ¿no?, con contar con los recursos necesarios que se requieren para así contener el frente cambiario. Cuando hablamos de la necesidad de tener reservas para el ejercicio de una política económica soberana, y la paradoja que esto encierra en sí mismo, digo, tenés que ejercer política económica soberana y para eso dependes de los dólares, no es joda, es así. Entonces, si así decidas intervenir en los segmentos paralelos, lo que vas a tener que necesitar es que los exportadores te liquiden. Te liquidan los exportadores, y evidentemente no, tuviste que vender 64 palos verdes en un contexto de estacionalidad favorable, porque deberían estar liquidando si corriésemos los componentes especulativos y tal, pero lo cierto es que si no venían liquidando hasta ahora, bueno, no hay una buena perspectiva, dado el derrumbe de los precios internacionales. El que se lo pueda guardar, se lo va a guardar para esperar mejores condiciones de venta. Y también presente en BAE hoy el Banco Central, que logró desactivar los puts. Los bancos entregaron los papelitos, estos seguros que tenían, queda apenas un 20%, y así completamos hoy la tapa de BAE.
última paradita del día y es el Cronista que título principal con imagen de tapa: el campo permitió que la economía anote suba de 2,3%, pero con la industria todavía en rojo. Y este es nuestro título. Esto tiene que ver con el nivel de actividad y empieza a aparecer acá algo más de luz, ¿no? Porque dice el campo permitió que la economía anote 2,3, dice el Cronista. Si recordás, cuando nos encontramos con este título, hoy por primera vez decía 1,3. ¿Por qué? Vamos a ver a qué refiere esta diferencia. ¿Cómo juega el campo, la industria y el resto de la economía? ¿Qué está diciendo, no? Esto que hay que decir en términos nominales es el primer dato positivo de la economía real de la era Milei. Efectivamente la economía rebotó. ¿Y qué pasa ahí que no refleja mi sentir este guarismo? Bueno, las trampas estadísticas, ¿no? Por supuesto que esto esconde una trampa estadística y la vamos a ver una vez más con mucho detenimiento. Bueno, también es título para el Cronista: el desarme de los puts. Destaca como segundo título en importancia este logro del gobierno, que acorralados los bancos le entregaron los papelitos, se hicieron de una buena liquidez, les reconoció las primas puestas justamente para hacerse de estos seguros, primas que les reconoció extendidas y ajustadas por inflación en muy buenas condiciones, y un canje tentador para los bancos que a regañadientes lo aceptaron. Así todo hay que decir que hay un 20% de puts que se guardaron por las dudas. Hubo dos medidas complementarias para fomentar justamente este comportamiento: zanahorias para las entidades bancarias, que por supuesto no van a quedar como las responsables de que no se puede abrir el cepo porque no entregan los puts, y allí en esa dialéctica reside, ¿no?, el apriete. Acorralados, una vez más vamos a decirlo, acorralados entraron a este canje. También consigna el Cronista el derrumbe de las importaciones, que le permitió al gobierno consagrar un superávit comercial, que es la diferencia entre lo que el país vende y lo que el país compra. Las exportaciones crecieron por encima del 20%, explicadas básicamente en cantidades. Estamos haciendo la comparación interanual, 20%, estamos hablando de mayo 2024 contra mayo 2023, y qué pasaba en mayo 2023, bueno, una base de comparación bastante tristona porque estábamos todavía saliendo de la sequía, con lo cual ese despegue del 20% de exportaciones era más que esperable, y se da más en cantidades y no en precios, o sea, porque en precios, como vimos, están en tendencia a la baja los precios de las commodities que Argentina exporta. Y respecto a las importaciones, un desplome total del 35%, y justamente ese es el objetivo de tremenda recesión. Cuando hay una recesión tan grande y un enfriamiento tal de la economía, lo que se descomprime es la presión sobre las reservas por necesidad importadora, y estamos hablando que las fábricas funcionando al 50% piden menos viajes, menos consumo, etcétera. Descomprime ese frente y las importaciones, decía, se derrumbaron un 35%, y es uno de los objetivos, por supuesto, de esta fenomenal recesión autoinfligida del gobierno de Milei. Columnas de opinión habituales. Hoy escribe Horacio Rigi, el canto racista que le sirve al gobierno para reafirmar de qué lado está. Bueno, la polémica, ¿no?, por las estrofas de Enzo Fernández: Argentina sin acuerdos comerciales. Una columna de Marcelo Elizondo que da cuenta de lo flaquita que está la política exterior de la Argentina. Y aparece en el Cronista como novedad un título que dice: Milei retomó contacto con Macri para acordar al sucesor de Garro y buscó moderar el cruce con Francia. Claro, porque esto también se llevó puesto al subsecretario de Deportes, el único funcionario del macrismo en el gobierno. Silla que le corresponde a Macri fue, mirá lo que qué barato que pagó, ¿no?, el acompañamiento del expresidente con un subsecretario de Deportes. Baratito le pagó baratito, y le reconoce, ¿no?, esa cuota alimentaria. Así que ahí va a definir Macri al sucesor de Garro, y qué quilombo que armó Enzo Fernández. Poquito menos de 7 minutos nos separan de las 7 de la mañana, y que esto se ponga lindo. ¿Cómo se pone lindo cuando se activa esta fanfarria
fanfarria bochera. Buen día, buen día, buen día. Voy a saludar a Juan Guillermo, nuestro cocinero de Trenquelauquen, que dice: hola, boches. Menzi, lee bien Glesser. Menzi llora por las decenas de Logans. El otro día también le dije Logan yo. Que son entregados por sus familias a cadenas de prostitución infantil y no tienen prensa ni medios por la Gestapo de bullshit que persigue dirigentes sociales y cierra comedores infantiles, se pregunta. O por los miles de despedidos del sector público y privado producto de tener que pagar la timba con el FMI. Como te extraño, Diego Armando, nos dice acá John William, que agrega una postdata. Tranqui que Logan aparece el 25 de julio con Deadpool. Heavy. Borra. Borra esta parte. Editemos. Lucho Saco dice: buen día, Lucho, para vos. Buen día, Luciana, y a todos. Como ayer no había bocha. Como ayer no había bocha. Como ayer no había bocha, me levanté más tarde. Gracias por avisar. Gracias por avisar antes. Bueno, me comprometo a eso, a avisar antes en la medida de lo posible, ¿no? Estamos en el marco de lo posible hasta que todo sea como efectivamente lo soñamos. Buen día también para Pedro Fidel Parenti. Buen día, Luciana y equipo de La Patriada. ¿Cuál es el costo de salir del cepo vaciando las reservas del Banco Central? Qué mamarracho el manejo de la política exterior. Buen fin de semana. Saludos morenenses, saludos para allí también. Y es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuál es el grado de responsabilidad frente a esta presión cada vez más fuerte, cada vez más aturdidora respecto a la necesidad de levantar el cepo? Un cepo que viene justamente a administrar una economía que demanda más dólares que los que genera. Luego podríamos discutir, ¿no? Por dónde debería ir o dónde deberían estar los cerrojos. Más allá de esto, sí, ¿no? Es una gran pregunta. El grado de lo que vaya a suceder si efectivamente decide el gobierno jugársela y liberar el tipo de cambio. Bocha de Data, un programa que no trae una pila de información. Te trae una bocha. Hasta las 7 con Luciana Glesser. Sobre la mesa nos quedaron títulos que aparecían sombríamente en la tapa de los diarios, como suelen aparecer estos títulos que poco dicen de la trastienda. Veíamos por un lado el primer dato positivo de la economía real de la era Milei, este rebote del nivel de actividad. En un diario veíamos 2,3, en el otro veíamos 1,3, y esto básicamente tiene que ver porque 1,3 es la mejora de mayo contra abril y 2,3 es la mejora de mayo 2024 respecto a mayo 2023. Cuando uno se detiene a mirar el indicador previo a esto, quiero decir que también aparece el dato de superávit comercial, la diferencia entre lo que Argentina compra y lo que Argentina vende. Vamos a encadenarlo con esta situación porque básicamente responde a los mismos fundamentos. Cuando uno se detiene a ver el indicador del nivel de actividad, lo primero que percibe es un salto en el sector de la ganadería de más del 100%. ¿Qué es este nivel de actividad? Se llama estimador mensual de actividad económica. Cuando juntás 3 meses de este MAE te da el crecimiento, el PBI, que se mide trimestralmente, son mes y mes del nivel de actividad económica. Observa a grandes rasgos al comportamiento del campo, de la industria, del sector de la energía, del comercio y los servicios, hace un promedio y te da un número. Por eso esto es un promedio. ¿De dónde sale este promedio? Bueno, este salto abismal que tuvo campo, particularmente ganadería, silvicultura y caza, que saltó más de un 103%. Si vamos a ver
¿Cuáles otros sectores tuvieron desempeño positivo? Y el resto tuvo todo que ver o está vinculado, se desprende de la energía, con algún que otro servicio con comportamientos sí positivos, pero casi insignificantes. No estamos hablando de un 4, un 2%, y básicamente hay servicios educativos y de la salud, pero volvemos. ¿Qué está traccionando o qué es lo que explica este rebote? Una vez más, ¿no? La ganadería, la silvicultura y la caza, que salta un 103%, y el sector energético con minas y canteros y derivados de hidrocarburos, 2 categorías que componen básicamente este sector. Con lo cual da cuenta de que la industria, lejos de recuperar, es peor aún la situación porque acelera la caída. Digo, el derrumbe es mayor. Cuando uno va a ver los datos de la producción manufacturera, y de alguna manera esto daba cuenta el informe de la Unión Industrial Argentina que se había dado a conocer en la jornada previa, que la industria viene en picada y lejos de tocar fondo, cae aún más profundo con datos lapidarios. La industria que explica, ¿no? Y sobre todo el sector pyme, el empleo en la Argentina. Digo, el empleo en la Argentina es explicado por el sector pyme. ¿Y cuánto esto tiene que ver con el superávit comercial, ¿no? Esta diferencia entre exportaciones e importaciones, donde adelantábamos que si bien las exportaciones crecieron un 22%, tal como es el caso de ganadería, la base de comparación es 2023, estamos hablando de la base de comparación del último mes de la salida de la sequía, con datos dramáticos, justamente tanto del campo como de las exportaciones, porque exportamos materias primas, y un derrumbe, pero un derrumbe notorio, sin precedentes, de las importaciones que no se están realizando, y además están las que no se están pagando y acumulando, por supuesto, deuda comercial. Estamos hablando de un derrumbe del 35%, con lo cual poner en cuestión y poner en duda, ¿no?, este primer dato positivo de la economía real de la era Milei, que esconde esa trampita estadística, ¿no? Un resultado promedio traccionado básicamente por el campo, y dentro del campo esta categoría tan particular que es ganadería, silvicultura y caza. Pasado ya de las 7 de la mañana, casi 7 de la mañana, 2 minutos, qué ganas de seguir charlándonos, y por eso nos quedamos en la continuidad de FM La Patriada. Pasos perdidos es la que sigue, nos quedamos juntos. Ahora toma el timonel Fernando Amato con Lore Álvarez, la participación estelar de Manu Paul, Macarena Pérez Fantoni, la mejor productora periodística de la historia de la radiofonía argentina. Se suma Gonza Pérez a la cuestión técnica y sostén, pilar de nuestra programación. Agradecerle muy especialmente a mis compañerazas de redes sociales, a Mica, a Belu, especialmente a Nadia Pitalúa, paradita en la punta de la pirámide, nuestra coordinadora de todo. Entren ustedes a La Patriada Web, hay notones, qué buena periodista que tenemos ahí en nuestra redacción, Lu, que llega bastante abrigada todas las mañanas al estudio mayor para darnos sus respectivos saludos. Completado todo esto, Bocha de Data sigue el lunes. Qué lindo esto, ¿no? Que al final de este túnel de viernes nos esperan 8 horitas de sueño y una copita de vino, y luego de ese recreo, de esa pausa, el lunes en la zona de las 6 de la mañana, otro Bocha de Data acá, porque hasta que choque China con África,